diárias à vontade, sabendo que há uma rede dentro da cidade de estações de carregamento elétrico. Há uma série de cidades, eu diria que as principais cidades no país neste momento estão englobadas no projeto Mobié, que é um projeto, obviamente, da administração central. Este é um exemplo. Nós depois, hoje, quando fizermos uma série de visitas técnicas pela cidade... A nossa entrada no Civitas e os valores e as metas não nos foram impostas e foi uma vontade nossa, ou seja, nós não estamos no Civitas e nós não estamos dos preços de custo. Portanto, o município é que suporta essa diferença entre o preço real e o preço social financiado. Temos também, a través de las elecciones municipales se ha tomado el acuerdo de ser gran ciudad porque te lo obligaba a una normativa de régimen local. He oído que si se sienta Brasil, que si se sienta Costa Rica en un lado o en otro. Pues voy a explicar que este es el lado del equipo de gobierno y el lado de la oposición. Bien, en estos momentos tenemos te presento, es la presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, es Rosa Sebastián, y Juan Ignacio es el vicepresidente de la Mancomunidad. ¿Okay? Y ahora tenemos también, vamos a presentar aquí a los socios de Costa Rica. Vale, mira Marilene. Marilene, por favor. Buenos días. ¿Cómo estás, Marilene? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te presento, bueno, a Rosa, ya lo conoces, creo, ¿no? Que la vas a ver. Y el vicepresidente, que es Juan Ignacio. Y el señor Juan. ¿Cómo estás, Juan? Amigo, un abrazo. Mira, Rosa, ¿te acuerdas de Rosa? Claro que sí. ¿Cómo estamos? Y Juan Ignacio también lo recuerda de Estrasburgo. Muy bien. Estar hoy aquí con todos ustedes en esta reunión en la que hablaremos sobre la estrategia de la Comunidad Valenciana en materia de residuos urbanos y la estrategia de la Generalitat Valenciana en materia de aguas residuales. Inaugurada la sesión y aprovecho para darles de nuevo la bienvenida a nuestra Comunidad Valenciana. Gracias a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al director general el que nos haya permitido el inaugurar aquí estas jornadas y el que nos haya prestado también todo su equipo técnico y todos sus profesionales a nuestra disposición para explicar los proyectos tan interesantes que se están llevando a cabo aquí en la Comunidad Valenciana. Quiero presentar, me llamo Carmen de Rosa, soy la responsable de residuos aquí de la Generalitat Valenciana y por lo tanto, digamos que tanto nosotros como mi departamento, que es el responsable de la gestión de residuos tanto urbanos como industriales. Otra peculiaridad de la Comunidad Valenciana es que el 80% de la población, y ahí tienen en color
el projecte Caldes, que és un projecte, la veritat, molt important, on la Mancomunitat per primera vegada lidera un projecte de cooperació. Som l'única administració de la Comunitat Valenciana que actualment està liderant un projecte d'aquestes característiques, i els diferents socis que participen en el projecte són de la regió de Costa Rica, concretament el Cantó de Upala, frontera amb Nicaragua, el que és Puerto Príncipe en África y la zona de Paraná en Brasil. Entonces se trata de lo que anem a fer avui és unes jornades que s'estan desenvolupant així ja en la Comunitat Valenciana aproximadament de 10 dies, on venen autoritats. De fet tenim diputats nacionals, tenim alcaldes, també tenim tècnics de les diferents... To the girl with the gun, I leave my loneliness to the boy in the arms I leave you. When you go and you must. Me aconsejan los organizadores que hable muy despacio, respecto de que todos puedan entender y en su caso traducir. Yo voy a ser muy breve, simplemente como representante de la alcaldesa de la ciudad de Alzira y en definitiva de toda la ciudad de Alzira en la cual se encuentran, darles la bienvenida a todos los participantes en el programa Caldes. Especialmente. Soy afortunada porque por segunda vez me encuentro con todos ustedes y les doy ahora sí la bienvenida, pero a la sede de la Mancomunidad de la Liberal. Señor José Carlos Mariusi. En la Generalitat. Hoy es el día, es un poco de presentaciones, conocernos todos, que todavía no nos conocemos, la mayoría, y ahora les voy a contar, les voy a explicar las medidas que se han hecho ya en el proyecto, saber en qué punto estamos exactamente y las acciones que realizaremos a partir de ahora. Es un poquito ahora centrarnos en el proyecto Caldes, ¿de acuerdo? En la imagen se ve que no solo en la capacitación, sino en todo el proyecto, la idea es el intercambio de conocimientos, ideas y que todos trabajemos de forma conjunta, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Soy Paco, jefe de planta de la depuradora de Alzira, Carcaixent, Pobla Llarga y Villanueva de Castellón. Esta es una estación depuradora de aguas residuales mancomunada, ¿vale?, de los 4 municipios.